sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Amigos que siguen por Radio María, en este Sursum corda, levantemos el corazón. Quiero invitarlos a levantar el corazón a Dios, pero mirando el Dios que se ha bajado, puesto que estamos ya en las puertas del nacimiento de nuestro Redentor. Como siempre, nuestra fe es sobre realidades, después se piensa y se trata de entender, y después también se trata de vivir, pero antes que nada reconocer la realidad. Así como creemos que todo lo que vemos, existe y se siente es creación, por lo tanto lo real es que está Dios dándole el ser y dándole la forma y dándole el sentido a cada uno de los seres y al conjunto de la creación, desde lo más insignificante hasta los ángeles. Entonces reconocemos la realidad si vemos su último sentido. Así también estamos invitados a mirar al niño que nos es dado. Y porque nuestra fe es sobre lo real, repito, sobre eso pensamos y sobre eso también tenemos que vivir e iluminar la vida. En la Iglesia, al celebrar la Navidad, tiene toda su liturgia, que no es solo la misa, sino que es las primeras vísperas, las laudes, las segundas vísperas, ¿no? Pero voy a compartir con ustedes un poco de reflexión sobre qué escucha y qué reza de las Sagradas Escrituras la Iglesia en la celebración de la Navidad. Un poco para sintetizarlo, va a ser el hecho de vuelta. Hay un niño que nace de María Virgen, en concreto, el cual a la luz de su muerte, de su resurrección y su glorificación, comprendemos especialmente qué es Él y qué es para nosotros. El Hijo de Dios hecho hombre en carne mortal, que viene a darnos participar a su Padre como Padre nuestro, siendo partícipes de su filiación por la acción del Espíritu Santo. Ese es el centro. Hay toda una línea que quiere mostrar si de verdad se hizo hombre, entra en una historia y nos hace ver toda la historia, la de la humanidad y la nuestra, en lo más verdadero. A veces la historia la hacen la historia política, la historia de los generales, las luchas, los países, que es una verdad de la historia. Pero lo más verdadero de la historia es cómo el hombre recibe el don de Dios y cómo le va respondiendo, tanto por supuesto personalmente, porque esa es la libertad de cada uno, cuanto socialmente como pueblo. Y por eso es que Dios en esta historia ha entrado en un pueblo. Por eso eligió a Abraham y su descendencia, el pueblo de Israel, y con él va guiando la historia, y en su plenitud llega, es como se va cerrando hasta llegar a plenitud en Jesucristo, se concentra en Él y a su vez de allí se abre esa historia hasta la eternidad por medio de la Iglesia, ese pueblo concreto. Pues la Navidad está unida al hecho de quién es Jesús, el Verbo, el Hijo Eterno que se hace carne, y también a la historia de Israel que se consuma y la presencia de la Iglesia. Y nosotros en la Iglesia, por la fe, los sacramentos, ¿no?, y por una vida unida a Cristo en la Iglesia, es que nuestra historia se hace historia de salvación. No una historia vacía, no una historia de ir buscando cada momento suelto, sino una historia de quienes han nacido del bautismo en la vida de Cristo. Y la Iglesia tiene 4 misas, o sea, 4 formularios para vivir la Navidad. Una primera misa, que se suele celebrar poco, que es la de la vigilia, que es en la tarde del 24. O sea, en la tarde con las primeras vísperas ya empieza la Navidad y sigue esta misa. Como se hace un poco mal, pero en fin, se adelanta la misa a la medianoche, ahí se usa el formulario de la medianoche,
un poco una vigilia, así, las 7, las 8, las 9, las 10. La misa de la vigilia justamente insiste en ese carácter histórico. Dice con una cita de Escritura, de Ezequiel: hoy vais a saber que el Señor vendrá y nos salvará, y mañana contemplaréis su gloria. Del Éxodo, lo que va a ver el pueblo en la historia de salvación, eso que aconteció en la salida de Egipto y que vio la gloria que Dios que acompañaba al pueblo, acontece el misterio de la Navidad. Por cierto, la lectura del profeta Isaías, siempre la primera misa, es el anuncio, el centro del anuncio. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. La espera de Israel y la esperanza de Israel, ¿no? Para que tengas sentido y se puede entender este nacimiento, Dios lo va preparando con la esperanza de Israel y que además que hubo de padecer, pero ya no será la que era no compadecida, será compadecida. Y lo mismo el Salmo: cantaré eternamente las misericordias del Señor. El canto, la celebración continua, la historia como celebración continua de las misericordias del Señor, que tiene paciencia, que va conduciendo a su pueblo, que lo va abriendo la esperanza, porque lo recibimos si esperamos. Y el que primero que esperó es Israel. Y el Evangelio, no voy a decir todo lo que hay, es el de la genealogía, es el origen o genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, según San Mateo. Hay esa historia de la salvación. Jesús viene de Abraham, que a quien se le hizo la promesa y de quien sale todo ese pueblo para continuar con él. La genealogía o génesis de Jesús, pues Jesús no cae aislado, va a entrar por María Virgen en esa larga genealogía que ordena de alguna forma San Mateo, para que nos relacionemos con Abraham, por cierto, con todo el pueblo que sale de Egipto, etc., con David, porque hay una promesa hecha al pueblo de que tendrá realmente un rey salvador, y hecha a David de que de él saldrá ese rey salvador. Y bueno, va llegando hasta José, hijo de David, descendiente de David, que le va a pasar a Jesús el título de hijo de David, y por cierto, a la concepción virginal de María y a ese nacimiento virginal de Jesús. La segunda misa es la de la medianoche, siempre misa de gallo, fue muy fuerte durante siglos, porque era la única misa que se celebraba en la noche. Muy antiguamente se celebraba la Pascua y otras vigilias, pero después la Pascua se fue adelantando, de modo que la misa era esa en la misma medianoche. Y por eso el gallo, la espera del canto del gallo, etc. Digo eso, lo que a veces se adelanta, yo lo celebro también a la medianoche, porque alguien tiene que atender al niño. Entonces yo no ando por ahí paseando, bueno, digo que esté mal, pero si voy a celebrar a las 9 de la noche en el monasterio Santa Clara de San José de Carrasco, después aquí en mi capilla, obviamente eso siempre lo he celebrado desde el año 82, estoy celebrando con el Señor. Bien, comienza con un magnífico introito. El introito no es cualquier canto de entrada, el que canta también con una música muy especial. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Habla Jesucristo, ese niño habla y reconoce que Dios le dice que es su hijo. O sea, proclama la filiación de Jesús en el mismo frente al Padre, el Salmo 2. Y por cierto, el Evangelio central es el que más conocemos, ¿no? El de San Lucas, que importa que pone una fijación histórica, no solo de la historia de Israel, sino de lo que llamamos de todos los pueblos. En tiempo de César Augusto,
el primer emperador romano que hizo la unidad del imperio. En ese tiempo se viene a cumplir. ¿Y cuál es el centro? El que dice el profeta Isaías: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Entonces, se concentra toda la historia en este niño párvulo, pequeño, igual que es un hijo, o sea, que comienza una dinastía nueva, comienza un rey. Y nosotros somos invitados a acercarnos al niño, a acercarnos a este niño y a reconocerlo en ese conjunto de signos. Por un lado, los santos ángeles cantan en el cielo, gloria a Dios en el cielo, y paz a los hombres que ama el Señor, aquellos en que el Señor ejerce su benevolencia. Y a venir con los pastores humildes, obedientes al anuncio de Dios, a reconocer y ver al niño, aceptar un niño. Es increíble, pero es real. De vuelta, no es un mito, no es una cosa meramente sensible. Dios viene en un niño, en la carne de un niño. Dios el Todopoderoso, el Verbo, por quien todo fue hecho, el que sostiene todo con su palabra poderosa, se hace débil, pequeño, nace de María Virgen, necesita ser envuelto en pañales, necesita una cuna, y como no la hay, se la arman en un pesebre, un comedero de animales. Dios parece que el camino de Dios es hacerse el omnipotente, el todopoderoso, hacerse impotente, sin fuerza, porque esa es su fuerza, la humildad de Dios. Y nosotros pues somos invitados a reconocer esa pequeñez, a reconocer el don de Dios que, digamos, se hace para entrar en nosotros. Pues podría ponerse, ha querido entrar como punta de pie y acogerlo y también recibir lo que Él quiere darnos. Él que dice, el Señor me ha dicho, yo te he engendrado hoy, Él es el único que es el Hijo de Dios, eterno, consubstancial al Padre, viene para ser de nosotros hijos de Dios. Y podemos ver a Dios visiblemente. El hombre está hecho para ver a Dios. Después se llena de ídolos o de multitud de imágenes, ahora que tenemos tanta facilidad para la imagen, que se vuelve distracción, o algunos símbolos que nos llenan un momento. Por eso los pueblos han hecho también sus ídolos. El hombre está hecho para ver a Dios, pero no puede alcanzarlo por sí mismo. Ese es el misterio del hombre. Y también nuestra pobreza. Hechos para Dios, no podemos ver a Dios por nosotros mismos. Dios, que nos quiere llevar a verlo cara a cara, vamos a ser transformados, divinizados para verlo cara a cara, y hasta entonces Él, como dice San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti, solamente viendo a Dios, viendo en el sentido, conociéndolo y conociéndonos en Él, realmente llegamos a la plenitud. Pero ya ahora se nos ha manifestado en la carne. Por eso el prefacio, que es el comienzo de la plegaria eucarística, que nos invita, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, levantemos, mirando al niño, tenemos que levantarnos hacia Dios y dar gracias. ¿Cómo? Dando gracias, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Y cómo sintetiza? Porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Esa luz que de algún modo está en el mundo entero, en la creación, en la bondad del hombre cuando somos buenos, pero llegó un nuevo resplandor, el Verbo, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Y por eso nos unimos a los ángeles. Tenemos que mirar a Dios en su visibilidad, en su carne, en este niño, luego en su predicación, por cierto, en su ofrenda en la cruz, en su carne gloriosa con que se aparece a los apóstoles, y para que nos lleve al amor de lo invisible, al amor de Dios sobre todas las cosas y con todo el ser. El fin de la Navidad
es ese amor a Dios por encima de todo, por encima de todo. Porque realmente el hombre está hecho para ver a Dios, pero no para verlo, digamos, como vemos las cosas, o para distraernos, o para que nos centre en una cosa nuestra, ¿no? Para que nosotros seamos libres para amar plenamente a Dios, para que de verdad podamos hacer de nuestra vida un dejarnos iluminar y un entregarnos a Dios. Por ello, la invitación en esta Navidad es para que, conociendo a Dios visiblemente, dejemos que nos lleve al amor de lo invisible. La iglesia todavía tiene dos misas más, una que es la de la aurora, en la cual se celebra relativamente poco, y que el Evangelio sigue en San Lucas. Antes llegó al nacimiento, no tenía lugar en el pesebre, en la posada, en el pesebre, el anuncio a los pastores, los ángeles que llaman, porque se les ha anunciado un evangelio, una gran noticia. Hoy en Belén les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Es el Salvador, porque el hombre necesita ser salvado y no se puede salvar a sí mismo, necesita el don de Dios. Dios nos salva. Nosotros queremos salvarnos a nosotros mismos con nuestras cosas. Gran parte de toda la autoayuda, que tiene algo de verdad, unos buenos hábitos, pero sobre todo ese influjo medio de querer llegar a estar sanos por nosotros mismos. El Salvador, el Mesías, el que Dios nos pone como rey ungido y que hemos de querer que reine sobre nosotros. Y es el Señor, el Kyrios eleison, es verdaderamente Dios. Bien, el Evangelio de la misa de la aurora sigue, ya los ángeles vieron todo como han visto dicho. Por eso dice, van a Belén a ver qué ha pasado y nos ha comunicado el Señor. Fueron corriendo a encontrar a María y a José y al niño recostado en el pesebre. Nos invita a nosotros a ir con ellos. Y al verlo les contaron lo que habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces le pedimos a María, que es la iglesia, por un poquito de silencio. Ya está, dejemos los cohetes, a unos regalos entre nosotros que está bien, a uno el encuentro de familia que está bien, pero un poco pidámosle a María su silencio, su conservar en el corazón, para que de verdad Cristo nazca en nosotros. Y nace en el silencio, nace en el silencio. Solamente lo podemos recibir en esa contemplación, en ese aquietarnos, y por eso es muy importante tanto en las celebraciones después del día, como la octava, como todo el tiempo de Navidad, para que cale en nosotros el silencio. Y los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Tiene que culminar nuestra Navidad en dar gloria y alabanza a Dios, porque para eso fuimos creados, no porque Dios busque quien lo adore y quien lo alabe, no lo necesita, porque si nuestra plenitud es ver a Dios, es el último eterno para alabarlo. Dios es Dios, qué grande que eres. Te damos gracias siempre y en todo lugar. Es verdaderamente digno y justo nuestro deber y salvación. Es lo que debemos, darle gracias a Dios, alabar a Dios, reconocer su bondad. Que el Señor también nos convierta el corazón para que nosotros dejemos que nos vuelva enteramente a Él. Para que hay Navidad, si tenemos tiempo para el silencio, con María guardando en el corazón y con los pastores alabando, glorificando a Dios. La iglesia retoma, como hace todas las tardes, pero muchísimo en las vísperas, siempre el cántico de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ha hecho grandes cosas por mí. Hizo grandes cosas por María y hace grandes cosas en nosotros. Nos trae el perdón de los pecados, nos saca de la ignorancia, nos libera a estar centrados en nosotros mismos, nos da la verdadera comunión, porque tenemos Padre. Hay comunión,
Si somos hermanos, y somos hermanos desde el Padre eterno, de que el cual Jesús es el Hijo unigénito y del cual nos hace participar. Que cada uno, la Navidad nos traiga la renovación de nuestro corazón y de nuestra vida. Que sea Jesucristo, el Verbo eterno, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado antes de todos los siglos, porque en todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. A él la alabanza, la gloria y la acción de gracias por los siglos de los siglos. Amén. Sursum corda gratias agamus Domino Deo nostro. Esta conversación sursum corda, levantemos el corazón, como señor Alberto Sanguinetti Montero, se transmite por Radio María Uruguay los sábados a las 12 horas y enseguida le sigue Un grano de mostaza, también de Monseñor Alberto Sanguinetti Montero.